amigos de Algarabía Digital? Ya estamos aquí otra vez y vamos a continuar con el tema de la semana pasada que estábamos hablando de los directores del cine, pero nos dejamos como la mitad de los temas. Así está conmigo Fernando Montes de Oca. Hola, ¿cómo están? Y María del Pilar Montes de Oca. Cecilia, como siempre. Pues ahora vamos a... vámonos rapidísimo al cine de Piojito y todo. Sí, es que, como dice Victoria, el cine da mucho de lo que hablar. O sea, no solamente lo que pasa en la pantalla, sino que fuera también fuera de la pantalla y dentro de una sala de cine, ¿no? Y es que ir al cine es el entretenimiento. Hoy por hoy es uno de los entretenimientos principales de las poblaciones del mundo. En México es una de las industrias más grandes. En todo el mundo, ¿eh? ¿No? La India es una cosa. En India es impresionante porque no tienen tele, o sea, no tienen una industria televisiva grande. No. Y Bollywood se ha convertido como en el lugar donde la gente ve cine, entonces, y además llegan a todos los lugares de India. La misma película, que siempre se trata de un pobre, de una casta que se casa con una rica, y todas así van, la graban en diferentes idiomas, ¿no? En tamil, en urdu, en hindi, la van grabando y la van llevando a toda India. Sí, bueno, y luego ya hasta las vemos en Netflix. Y como dices, yo sí he visto varias. Sí. Desde el inicio del cine fue una cuestión popular, era una sala, entonces podías meter mucha gente y era un entretenimiento barato. Barato. Era muy barato, ahora no sé qué tan barato sea el cine, pero lo tomamos en comparación es que te mandaban las cintas, ¿se acuerdan de Cinema Paradiso? Si no la han visto, se les recomendamos una película de Giuseppe Tornatore, donde cuentan un poco como en ese cine de pueblo, ¿no? En un pueblito en Italia, en la época fascista, cómo iban llevando, digamos, las cintas y las iban dejando. Entonces, obviamente, repetían y repetían. No era como ahora que todo es digital, que además el cácaro también es digital. Si ustedes van a Cinemex, a Cinépolis, esos lugares, pues ni siquiera pueden gritar cácaro. ¿Qué es cácaro? A ver, cuéntale. Sí puedes gritar cácaro, pero nadie te va a... Pero no hay quien haga caso. Cácaro era en México, cuando empezó el cine, que también en uno de los cines así, ahorita que va a hablar Victoria de cines de Piojito, un cine de mala muerte, había un señor que pasaba las películas porque tenía que estar atrás del proyector, porque la película, como era muy, muy inflamable, entonces tenía peligro de que se quemara. Entonces tenían que estar ahí con la misma intensidad y la velocidad del reel. Entonces estaban siempre ahí. Entonces, cuando algo pasaba, la película se quemaba, o la película se cortaba, o se le salía del riel, y te gritabas cácaro, porque ese señor era cacarizo, y le decían el cácaro. Y de ahí se quedó cácaro, y es como algo muy normal. Y yo todavía he gritado cácaro, y así, pues nadie me hace caso, me tengo que salir de la sala, preguntar a la señorita consultar a alguien con un walkie-talkie, le habla a otro y arregla la computadora. La señorita por el walkie-talkie dice, cácaro. Sí, cácaro, ayúdanos. Ve a la computadora. Ajá, cácaro, y nada más es enter, ¿no? Escape. Pero a ver, cuéntanos del cine de Piojito. Del cine de Piojito. Bueno, primero el cine era todo un evento, y poner teatros, y ya hablamos, también les recomendamos que escuchen Algarabía Radio, porque ahí hablamos de los soundtracks con Rafael García Yoli, y ahí él nos contaba que los teatros... Algarabía Radio nada más, Algarabía Radio es algarabia.com/radio, pero también si bajan su aplicación de podcast, ahí suscríbanse al podcast de Algarabía Radio y cada semana van a obtener dos programas diferentes. Está padre para el tráfico, para todo eso, es muy padre. Pues ahí hablamos de los soundtracks, y ahí Gabriel nos explicaba que los teatros originalmente tenían, como era el cine mudo, ¿no? La música se tocaba en vivo, había unos que tenían órganos, y los órganos se reproducían claxons y cosas, tenían como los efectos especiales. Y entonces de ahí había una orquesta abajo, una orquesta en vivo. Y entonces de ahí se hizo la costumbre de que las salas de cine, o ir al cine, fuera un evento elegante. Pero pues con el tiempo estas salas iban cayendo de categoría, fueron siendo abandonadas, se construían nuevos, y entonces los viejitos y los abandonados terminaron también las colonias, ¿no? Ajá. La gente se iba moviendo, ya ven que se han movido en México, toda la gente se ha ido alejando del lago, entonces mientras más al poniente han sido las zonas bien, ahora las zonas bien son allá por Santa Fe, y se pone... Les costaba muchísimo de mantenimiento, pues de mantenimiento, pero unas salas inmensas, entonces no les daban cero mantenimiento, y vienen y se repetían las mismas películas, no había novedades, y entonces se empiezan a hacer, o sea, empieza a ser barato, más popular, acceso, y mientras más pasa el tiempo y más se repite la película, pues
más de piojito terminó siendo, ¿no? De Porque piojito era- te decían porque se podían pegar piojos. Piojos, porque iba todo el pueblo allí, cabía una cantidad tremenda de personas y luego había la permanencia voluntaria. Entonces, por 2 pesos podía estar 6 horas metidos en el Oye, cine. cuéntalo de la permanencia voluntaria, que bueno, Bueno, es que- voy a comentar algo antes. A ver, mi primo Roberto, que es primo de los 3, cada semana mis primos eran 3, ¿no? José Ángel y Roberto, que son gemelos, y la Gugu. Entonces escogían el sábado ir al cine. Entonces el Gugu escogía Melody o películas. Estamos en los señores de los años 70. Entonces, películas así. Luego José Ángel escogió una película de acción X, no sé, 007. Y Roberto, El Santo contra las momias. Entonces, obviamente, era cine de piojito a fuerza, porque solamente esas películas. Y entonces ya les decían adiós a mi tía, porque se iba sola con Roberto. Con Roberto y los otros dos decían Y no. que era, obviamente, Ajá. llegaba a hacer la crónica que cuando entrabas al cine de piojito era ¡ya llegué! Y ese tipo de cosas. Ajá, no, sí, porque pues pasas tanto tiempo y te encuentras a la misma gente, porque es el barrio. O sea, no te Sí. transportas como ahora vamos hasta allá a ver una, no, pues era el barrio y te encuentras a los de siempre. Ya llegué hechos. Entonces, la relación de todos es a través de la película y lo que pasa. Entonces se hablan y se gritan los unos a los otros. Exacto, hay gallola, ¿no? había Ajá, gallola. había porque, gallola. A ver, un cine como el que ustedes están viendo ahorita, digamos, una sala normal de Cinemex de las grandes, estamos hablando de 5 o 6 veces más grande el Ajá, cine. sí. Estamos Sí, o hablando que más. tenía la parte... ubican el Teatro Metropolitan, era un cine, era el Cine Metropolitan. Entonces, es arriba, abajo, Abajo. balcones, Ajá. como un teatro entero. Entonces, bueno, pues el cine Alameda me acuerdo que tenía hasta estrellitas arriba. A nosotros nos tocó ya muy, de verdad, la cola de esto. Sí. Pero mi mamá cuenta que, bueno, esos cines eran una cosa impactante. Bueno, había la película, a nosotros nos tocó, la cortaban a la mitad. Había intermedio para que fueras a la dulcería a comprar. Exactamente, ¿no? ¿no? Bueno, Tu todos los Boing, o foyer lo que tenía fuera. foyer y tenía toda Claro, Tenía pues, foyer. la recepción, todo el foyer siempre era de puros terciopelos rojos, Sí. porque eran elegantes, pero te Sí, digo sí. que con el tiempo, pues así ese Imagínate ese terciopelo de terciopelo con 1935 seguía en 1985, entonces ya era una cosa. Entonces ibas a comprar dulces, pero antes, Ajá. y todavía me tocó ahorita que dijiste que nos tocó la cola, Ajá. había gente vendiendo en las butacas. O sea, Claro, estaba el cine, bastante. y Pasaban y todo. Paletas, muéganos. Yo creo que el último cine de piojito que nos debe haber tocado a nosotros fue el Continental, que ya ni es ahora. Ahí me- Sí, pero que ahí- no era tan de piojito, Ajá, pero... terminó, es que no fuiste las últimas. No, las últimas Pero veces te voy a era contar, horrible. era una cosa. Era una cosa terrible. Oye, pero Fernando me va a contar una cosa maravillosa que tiene que ver con la permanencia voluntaria. Eso que dice Victoria era, tú por los 2 pesos que pagabas, podías quedarte a repetir la película, la misma, ad infinitum. O pasaban No, ya- hasta, era como función corrida, entonces pasaban, una vez una Semana Santa nos llevaron mis tías claro. y vimos Obadis. Cantando bajo la lluvia, otra de Fred Astaire Obadis. y no sé qué, o eran de estas musicales. 3 seguiditas o eran Pero también por en la misma Semana entrada. Santa pasaban Ajá. La Pasión de Cristo, Cuobadis, Ajá, sí. o sea, todas las tienen que ver con las Bueno, pero ya cuéntale esta aventura de la persona. Bueno, hablando del cine continental, que era un cine de Disneylandia, era el castillito de Disneylandia. Ajá, era Disney, era la Era cara para Disney. niños. Puras Ajá. películas De animación. Disney. Ajá. Y de Disney en particular. Esto a lo mejor les va a parecer increíble, pero los niños podíamos salir a la calle a jugar. Sin supervisión de un adulto. no. Y el cine se convirtió para una tía mía, mi tía Isabel, Que tenían muchos una especie hijos. que tenía 5 hijos, más nosotros 3, que éramos 8. De repente no sabía qué hacer con tantos, y Alejandro, mi primo, y yo. Súbanse al coche, los voy a llevar al cine. Nos abría la puerta Bájese. como guardería. Ajá. Ahí está para los boletos. Para sus Y ya palomitas. nos metíamos. Y me acuerdo perfecto, yo tenía 10 años, 8 Menos, años, yo que 8 años. como 8 años, una cosa así, viendo Bambi. Y Alejandro y yo ahí viendo Bambi, pues sí, se muere la mamá de Bambi, lloras, etc. ¿Y tu mamá? solos. No, pues quién sabe. Pues es permanencia voluntaria, empieza Bambi Otra vez. Bueno, pues la veremos a Bambi. Ya no lloramos al fin, cuando muere la mamá. Ya la cuarta vez, Y la tercera vez dije, no, ya, tu mamá era a las 9 de la noche, nos había dejado ahí.
Era la cuarta, ya estaba empezando por cuarta vez Bambi. Y dije, Ya, no, iba a ya, que este resucitar. pinche venado. Esto es una burla. Hasta que de repente ya vimos, o sea, mi tía, ya venga, se empezó la de cenar y no sé qué. Ah, bueno, pues vamos. ¿Qué hacen aquí todo el día? Lo usaba de guardería. Ajá. Sí, no, mira, yo creo que era otra época totalmente, al punto de que, ahorita que dice Fernando esto de la permanencia voluntaria, cuenta Alejandro, un amigo mío, y ya lo pusimos también en algún especial de Cine Algarabía, que la abuelita Pasita, que vivía cerca del Cine Estadio, ustedes lo han de ubicar ahorita el Cine Estadio porque está en la calle de Yucatán y ahora es un santuario de la fe de esos de Pare de Sufrir. Antes fue Teatro Silvia Pinal. Era Ajá, el el teatro, Silvia o sea, Pinal. es Está enfrente inmenso. del Huerto Roma Verde, enfrente de una gasolinera. Ajá. Y entonces, llegaba y decía, hijos, vámonos al cine. Y entonces era una viejita española, chiquita, chaparrita, y llevaba una canasta, de esas canastas, ya saben, enormes del mercado, con su mantel y todo. Y llegaba, y no le cobraban el boleto, y dice, pues mi abuelita nunca paga boleto. Entraban, era permanencia voluntaria, pero también de esas, de diferentes películas, Ajá. ¿no? Que eran de Cantinflas, por ejemplo, Sí, eran pasaban como- 3 o 4 de ajá, Cantinflas. Es que las hilaban por Y la entonces le encima. decía, hijos, ¿os apetece un bocadillo? Sí, ¿por qué no? Abría el mantel, cuchillo cebollero, telera, abría la telera, fabricaba Sí, la torta, Los sándwiches. Repartía. o sea, repartía a todos los nietos. Y al Hijos, cácaro. y al cácaro Y al de la taquilla, por eso no le cobraron. Y de repente, hijos, ¿tenéis sed? Sí. Orange Crush familiar, que esos Orange Crush ya ni ustedes... Y pesado. Pero pesado porque aparte eran de vidrio. De vidrio y grueso. Vasitos esos de plástico Ajá, que había sí. que se lavaban, no eran Ajá. desechables. ¿No? Y ya, al Repartía ratito. Al cácaro y al de la taquilla. Exacto. Hijos, ¿os apetece un postre? Sí. Carlos V, que es de recochocolate, adentro de medio bolillo, a cada niño y al cácaro y al de la taquilla. O sea, eso se podía hacer. Pues Llevaban seguramente gente atrás de tortas. Pasita podía haber una familia haciendo sándwiches. También. Ajá, sí. Sí, o los llevaban hechos en una O bolsa. ajá, en la bolsa en la de pan, bolsa ya de está pan. la típica que Bueno, o lo que cuenta José, que él cuando iba al fútbol, ¿no? También eso pasaba, cuando ibas a eventos como el fútbol, como el béisbol, vendían cosas, pero si no también puedes llevar tus huevos duros. Usted Sí, dice claro. que nada más llevaba huevos duros. Oye, ¿te puedo comprar? No sé qué. Oh, otro huevo. 14 huevos duros, ya no querían ni un huevo duro más, ¿no? Esos son los cines de... Cines de Ajá, Piojito. el de Piojito. y Hablamos, se nos acaba el tiempo, pero hablamos de un fenómeno Ay, increíble. sí, antes de nada, Ajá. de verdad, es un fenómeno que a mí me parece impactante. A ver, cuéntanos. Perdón, el Exorcista, no sé si vieron El Exorcista alguna vez, a mí me sigue pareciendo un peliculón, me sigue dando miedo. La escena de esta eh, mujer bajando la escalera, yo todavía no me la quito de la mente. No, y todo el inicio, todo cómo va tramando, se va tramando la historia con la arqueología, con una niña en Estados Unidos, con un padre, ¿no? Y este fenómeno, Porque además es interesante, no son esas películas de miedo que ya estamos acostumbrados ahora, que ya están hechas para que te dé miedo y te asusten, y ya está toda estructurada la película de un grupo de muchachos que llegan a una cabaña y dicen, no, esta película no va de ahí, o sea, es una película de una mujer que es actriz, que tiene ahí sus ayudantes, ¿ok? Y de repente la niña empieza a padecer ciertas cosas, la lleva al médico, o sea, hay una narrativa Sí. mucho más, ¿cómo les diré?, a nivel emocional, igual que tú lo mencionabas el otro día en Radio Victoria con Tiburón, ¿no? Que nunca ves Hijo, al que va- tiburón, no, nunca ves nunca al- se pero hay ve. un chorro de Sí. conflictos entre el que lo mata, el del barco, es decir, la Ajá, película todo tiene una el mundo narrativa. tiene su historia y su caso no resuelto y que... No es nada más personajes planos huyendo del monstruo, no. Ni tampoco aquí personajes planos con una niña diabólica, no. sí, y había películas anteriores a esta, que es de qué año será, 72. algo así, que también películas que causaron sensación en blanco y negro, que le decían películas B, que era los muertos vivientes, ¿no? Los Sí, muertos sí. vivientes, Ajá. estas cosas. Pero nunca había llegado un tema de diabólico, satánico, ¿no? Entonces además vuelve como- una locura en como Nueva en el York y en punto- todo el mundo. En todo el mundo. Cuéntales qué pasaba en las taquillas. Bueno, no, y sobre todo el tema radica en los que hacen el exorcismo. Y además el Papa en ese momento dijo, en ese momento también el fenómeno se vuelve peor porque el Papa dice, sí existe exorcismos y el Vaticano ya ha designado a un grupo de sacerdotes que pueden hacer exorcismos. Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces, empieza el fenómeno, acuérdense, a ver, no había internet, no había celulares, no había nada, no había manera de saber dónde estaba el cine, entonces había periódicos, los periódicos traían la cartelera. La gente buscaba la cartelera, estoy hablando en Estados Unidos, porque la película
se estrena en enero. Hacía un frío horrible. Y se estrena, primero se estrena nada más en 100 salas en Estados Unidos. Y de repente empezó a ser el fenómeno que creo que llega a 600 salas. La gente pasaba 3 o 4 días afuera haciendo cola para conseguir boletos. Los se quedaban a dormir ahí como si fuera... Se quedaban a dormir ahí afuera. Exacto, Exacto, afuera para poder entrar. Había algunos cines, por ejemplo en Wisconsin, que les sacaban mantas porque pues hacía un frío bajo cero. En otros casos, por ejemplo, en Nueva York, les sacaban té o café que te regalaba el cine para que pudieran subsistir ahí. Y además todo era de oídas. Porque ahora ustedes pueden ver un tráiler en internet y decir tráiler de tal. No había manera de ver había nada. El que salía... Se veían avances en el cine. Ajá. Sí, el que salía era de oídas, como tú dices. Oye, ¿cómo está? No, muy cabrón. Entonces, las mujeres pueden verlo en YouTube. Hay un documental que se llama justamente El fenómeno del exorcista. Y era impresionante porque las mujeres se desmayaban. Personas que no la podían acabar de ver. Exactamente, algunos cines tenían paramédicos y ambulancias afuera. Ajá, para esta gente que salía a la mitad de la película. De hacer fila, o la mujer se desmayaba. Que no la acabes de ver del puro susto. Sí. Nunca había habido, además, imagínense en 1972, unos efectos especiales tan bien hechos como estos. ¿No? Esta mujer se le movía la cabeza, pero además creativos en el sentido de que nunca había pasado eso. No, nunca. O sea, nadie se le había movido la cabeza en 360 grados. Así, claro. ¿No? Y nadie había hablado con la voz del diablo. Y no había una computadora niña que lo hiciera. Entonces, todos los trucos, los trucos son de pura creatividad, de ingenio, ¿no? Como cuando vomita que tenía conectada una manguera que expulsaba, no sé qué. Entonces, tenían que tener la toma exacta desde un punto, porque no puede ser desde cualquier lado, porque si no se hubiera visto la manguera o se hubiera visto que el vómito no salía de su y boca, además, etcétera. este señor, porque este señor es algo serio, ¿no? El director es William Friedkin. Lo que era muy, muy, muy fascista y el facha, ¿no? Entonces decían, aquí se hacen las cosas como yo digo. Y entonces ponía los cuartos a -0. Estaban dentro de un frigorífico. Dentro de un frigorífico. Por eso cuando hablaban se veía el humo. Y además ya sabía que entraban al cuarto de la niña y decía, aquí hace un frío horrible. Sí. Y que no les decía que los efectos, lo que iba a pasar para que su susto fuera real. Entonces los mismos actores se asustaban de verdad y no sabían, o sea, al punto de no distinguir que era ficción y que era parte de la filmación, que era un truco de lo real, ¿no? Entonces, por supuesto, se proyecta y lo capta la cámara. No es lo mismo fingir susto que asustarte. No, que asustarte claro, de verdad. O sea, la expresión es ser totalmente diferente. Y además no estaban hechas las películas para secuelas. Hoy cada película ya está hecha para que haya una secuela. Y sí hubo, ¿eh? Y hubo. Muchos que años ya después, pero otro que él ya no director, dirigió. Él ya no dirigió. profesiones. Él dirigió El Exorcista. Y lo que es interesante es cómo la gente se desmayaba, se moría. Oye, eso habla mucho del morbo del ser humano, ¿no? Estás haciendo cola y ves que sale un güey corriendo, gritando. Y ahí una te señora quedas 3 días desmayada, a ver qué y dices, pasa. no, sola me quedo, ¿no? Yo nunca la vi y nunca la voy a ver porque a mí ¿cómo? yo las películas de miedo, yo sé que va a pasar No, eso. no la veas. Y que hay cosas, imágenes que no me va a poder No quitar la de veas la solo en tu cabeza. casa Entonces, de la noche. No. Porque yo la acabo de ver y es una película además donde Ellen Burstyn se gana, no está nominada ya al Oscar, pero es donde la ve Scorsese para luego hacer una película que se llama Alice Doesn't Live Here Anymore. Gran Lo hablamos actriz, aquí, gran y ella actriz. sí gana el Oscar. Y la pobre niña. Es la de Requiem por un sueño, que a ustedes les ha de sonar más porque Requiem por un sueño es una película reciente de... Y Linda Blair, la niña, esa sí no volvió a dar pie con bola. No, aunque la ahorita ya la vi y pues no está fea ni nada. No, ella pero nunca volvió a fue. actuar. No digo de feo, no, pero ya no volvió. No tiene que ver que esté fea, ¿verdad? No, Sí, claro. si estaba maquillada. Ajá, sí, ajá. Oigan, pues esto es Algarabía de cine. Yo creo que vale la pena que la compren, que vale la pena que sigamos comentando. Queremos sus comentarios, díganos de qué quieren que hablemos aquí. Si quieren que hablemos de más de cine, vamos a hablar de cine, de arte, de lo que a ustedes se les ocurra. También de la un mensaje. chingada, porque Ajá. no de cualquier cosa. Nos vemos y nos oímos Hasta luego. la próxima Bye. semana. Bye.